Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador, analista de asuntos internacionales y autor de libros como Diarios de Guerra, La guerra entre Rusia y Ucrania. Gracias por volver al programa. Un placer. La gran noticia, obviamente, es la reunión entre Trump y Putin en Alaska. Tras 3 años y medio desde que Rusia lanzó su operación militar especial, la mayor parte de este tiempo, Occidente boicoteó la diplomacia en un intento de aislar a Rusia. Ahora hemos tenido una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Y las reacciones inmediatas, por supuesto, han ido desde un optimismo extremo hasta el pánico absoluto, especialmente en Europa. Los medios de comunicación, en particular, son hostiles a los esfuerzos diplomáticos, y ha habido intentos de retratar a Trump como débil, a menos que adopte una postura dura con Rusia, que es lo que normalmente exigimos a todos los políticos. Eso, en la práctica, equivale a prolongar la guerra, creo yo. Pero de nuevo, es una cumbre importante, y quería preguntarte, ¿cuáles son tus principales conclusiones de esta cumbre? Bueno, si hubiéramos tenido esta discusión hace 24 horas, me resultaría difícil decir algo que mis compañeros no hayan dicho ya, porque todos tenían un micrófono delante en los minutos posteriores al cierre de la conversación. Pero como estamos hablando hoy, han llegado muchas noticias nuevas, que espero que podamos repasar, porque responden a la pregunta que surgió inmediatamente después de las ruedas de prensa. Así que creo que fueron 12 minutos, 15 minutos. Fue muy breve, lo que tuvo lugar justo después de las conversaciones de la cumbre en Anchorage. La pregunta que surgió fue, ¿en qué están de acuerdo los rusos y los estadounidenses? Porque el señor Putin dijo que sí, que nos hemos acercado a resolver el problema. Bueno, ¿cómo se han acercado? No se dio ninguna información por parte de ninguno de los dos en los minutos posteriores a la cumbre. Todo eso ha salido tanto de manera intencionada como por una filtración subrepticia a la prensa por parte de personas, estoy seguro, como Macron. Él no podría resistirse a la tentación de llamar a los periodistas para mostrarles cuánto sabía que les podría interesar. Lo que quiero decir es que los acuerdos básicos que Trump y Putin alcanzaron han salido a la luz en las últimas 24 horas. El primer indicio apareció poco después, y la información más importante solo se conoció, supongo, a medianoche o a primera hora de esta mañana. La última información muy importante la he leído ampliamente reportada en la edición online del Financial Times esta mañana. Hablaba sobre la cuestión territorial, diciendo específicamente que Putin había propuesto que Rusia recibiría o debería recibir todo el territorio del Donbass, es decir, las 2 oblasts de Donetsk y Lugansk, y que estaría dispuesto a comprometerse en las otras 2 oblasts, que forman parte de lo que se llama Nueva Rusia. Estas son Zaporizhia y Kherson. En las últimas oblasts o regiones, Rusia efter utgångivor till frontación. En las 2 primeras, es decir, estrictamente hablando, Donbass, refiriéndose a Donetsk y Lugansk, Rusia insistiría en que Ucrania se retire completamente de esos territorios para que Rusia reciba territorio que aún no ha conquistado. Nuestra prensa mentirosa ha dicho, sí, los rusos solo controlan alrededor del 50% del territorio que ahora exigen que se les entregue. En primer lugar, de las 2 oblasts, los rusos tienen el 98%, quizá el 99% de Lugansk. Lugansk fue la más fácil para ellos de recuperar desde los primeros días de la operación militar especial. Así fue. Y con respecto a Donetsk, antes de que comenzara la ofensiva de verano, los rusos tenían alrededor del 50% de ese territorio. Ahora tienen el 70%. Desde el principio, lo que nos dicen la CNN y la BBC está fabricado.
La concesión es una cuestión de tiempo y vidas, porque es evidente para cualquiera con conocimientos militares que los rusos tomarán todo el Donbass en cuestión de semanas. La versión que sale de Kiev es que, al ceder Slavyansk y Kramatorsk, estas son ciudades fortificadas entre la actual línea de confrontación alrededor de Pokrovsk al este y el río Dnieper, Ucrania estaría renunciando a su capacidad de resistir un nuevo asalto ruso a través del Dnieper hacia el resto de Ucrania. Bueno, estas son las mismas mentiras y fabricaciones que han estado detrás de la versión ucraniana, repetidas sin cesar por Estados Unidos y los aliados europeos durante los últimos 3 años. Creo que la mayoría de nosotros, que tenemos la cabeza bien amueblada, entendemos que Rusia nunca tomaría voluntariamente ningún territorio ucraniano en el oeste de Ucrania, porque eso sí sería realmente una ocupación y no un gobierno, y esperarían muchas dificultades para gobernar esa zona. Así que ahora está claro todo el asunto de lo que quieren los rusos. El otro tema menor que surgió, que es el primer indicio, que no mencioné hace un momento, fue que el señor Trump anunció que había cambiado de opinión y que ahora está esencialmente alineado con Vladimir Putin respecto al tipo de acuerdo que tenemos ante nosotros. Anteriormente estaba alineado con los europeos y con Kiev, diciendo que debíamos tener un alto el fuego inmediato e incondicional, y eso estaba a punto de imponerse a Rusia. Esta cumbre se suponía que terminaría con Putin firmando un alto el fuego y demás. Lo que tenemos ahora es a Trump alineado con Putin al decir que esto no tiene sentido, que es solo provisional, que puede revertirse y que lo que necesitamos es un tratado de paz genuino. La diferencia es muy significativa. Los ucranianos están haciendo todo lo posible para confundir al público general sobre cuál es la diferencia y para sugerir que una paz genuina solo prepararía el terreno para una nueva ofensiva rusa contra ellos. Los europeos están intentando convencer a Trump de la idea de que cuando se firme esta paz, necesitaremos fuerzas de paz para hacerla cumplir. Todo esto es pura propaganda y mentiras. El argumento que plantea el señor Putin es que debemos resolver los problemas subyacentes detrás de esta guerra y eliminar las cuestiones que nos separan y han causado el conflicto. Y si eso está consagrado en un tratado de paz, no hay necesidad de fuerzas de paz, porque no hay conflicto que pueda estallar de nuevo. Así que aquí es donde estamos hoy, con Europa plantándose y buscando cualquier lógica, por imposible o incluso irracional que sea, como lo que acabo de describir, de que un tratado de paz solo prepara el terreno para la próxima guerra. Bueno, esta es una interpretación muy interesante de lo que son los tratados de paz. Supongo que cuando tienes tratados de paz desastrosos, como el de Versalles, eso es cierto. Pero si tienes tratados de paz diseñados por personas inteligentes, con capacidad de compromiso, diplomacia y buena voluntad, entonces un tratado de paz es un tratado de paz. Y no tienes que confundirlo con una tregua. Esto ha ocurrido en las últimas 24 horas y es revelador. Si me permites ir un paso más allá, no quiero que esto sea una charla larga ni una conferencia. Quiero decir que realmente, Glenn, estamos viviendo en una época oscura. Es muy triste decirlo, pero escuché tu entrevista de ayer con el miembro del Parlamento, el exfuncionario alemán de la ONU, hablando sobre la falta de respeto, la falta de diplomacia. Permíteme cambiar el término. Estamos viviendo en la Edad Media. Este es un periodo de odio, un periodo de propaganda vil, un periodo de impunidad, donde quienes han cometido crímenes, incluidos crímenes graves y traición, se marchan sin ser llevados ante la justicia y sin temor a que sus crímenes sean plenamente expuestos y que paguen por ellos. Aquí es donde estamos hoy, y es terrible. Lo remonto en Estados Unidos al señor Obama, que nunca hizo nada respecto a los culpables de la invasión de Irak, así que todos seguían allí. El señor Cheney seguía por ahí. Ah, sí,
Mi último comentario es sobre la primera reacción de la prensa británica y también de parte de la prensa estadounidense. ¿Cómo respondieron a la calidez y cordialidad con la que el señor Trump recibió a Putin? Bueno, o bien que Trump está siendo manipulado por Putin, lo cual es curioso, ya que la calidez y cordialidad precedieron a las conversaciones. Entonces, ¿qué hacen? Nos recuerdan, oye, se están reuniendo en Alaska porque no hay muchos lugares donde el señor Putin y Trump puedan encontrarse. Porque, oye, ¿te acuerdas de eso? El señor Putin es un criminal de guerra. Un criminal de guerra. Y ha sido condenado por la Corte Penal Internacional. Bueno, sacaron eso de la manga por si alguno de nosotros lo había olvidado. Esa completa injusticia sobre el supuesto secuestro de miles, o quizá eran varias docenas, de niños ucranianos llevaban en una guerra sin padres ni tutores. En fin, esa es mi longa introducción en ustedes hoy. That's my lengthy introduction to where we are today. Well, you're right on the hate part. Bueno, tienes razón en lo del odio y en el resto también. Pero la cuestión del odio es bastante interesante, porque durante la Guerra Fría, cuando hablabas con Stalin, con Khrushchev o con cualquier persona del otro bando, aún así existía cierto respeto. Les dirigías la palabra adecuadamente. Había diplomacia. Podías debatir cuáles son sus verdaderas preocupaciones de seguridad, cómo podríamos estar intensificándolas, cómo podríamos aliviarlas. Nada de esto existe hoy en día. En cambio, tengo la sensación de que estás obligado a odiar. El odio se convierte en una forma de mostrar nuestra moralidad. Entonces, ¿cómo puedes reunirte con un criminal de guerra? Incluso hubo gente del ejército que me preguntó, ¿cómo puedes tener diplomacia cuando alguien ha atacado a otro? Es precisamente en ese momento cuando tienes que tener diplomacia. Quiero decir, estas son personas que ocupan puestos de liderazgo y hablan con un moralismo excesivo, lo que hace imposible lograr algo bueno en el mundo, dialogando con la otra parte. Pero en cuanto a lo que parece ser un logro clave, para supongo, el logro de la paz, sería que Trump, como dijiste, se alejó del alto el fuego, que no significa paz, y se acercó a abordar las causas de fondo. Para mí esto es interesante porque en Europa, desde los años 90 decidimos, vamos a crear una nueva Europa organizada en torno a la UE y la OTAN. Todos deberían formar parte, excepto Rusia. Y además, Rusia no debería tener derecho de veto ni voz sobre lo que hacemos porque no forma parte de la OTAN. Así que, esencialmente, creamos e institucionalizamos la exclusión de Rusia de Europa y de alguna manera deseamos que Rusia desapareciera. Pero en realidad, lo único que haces al negar a Rusia cualquier voz en las instituciones internacionales para defender y representar sus intereses de seguridad es dejar la opción militar como la única posible. Y a estas alturas, crear las condiciones para, bueno, solo un alto el fuego, luego pondremos fuerzas de paz o como quieras llamarlas allí, no va a funcionar. Es de sentido común. Si quieres acabar con el conflicto militar, tienes que abrir uno político, con instituciones donde los rusos también puedan sentarse a la mesa y decir, escucha, no puedes poner tus misiles en nuestras fronteras. Nosotros no podemos ponerlos en México. Tú no puedes ponerlos ahí. Y entonces encontrar un acuerdo común. Esto solía ser sentido común. Pero de nuevo, también solía ser sentido común hablar entre nosotros, con un respeto básico, y no criminalizar la diplomacia. Pero parece ser algo del pasado. En cuanto a la resolución del problema de Ucrania, esto es bastante importante. Creo que aceptar la premisa rusa de que hay que abordar las causas de fondo es bastante interesante. De alguna manera, eso nos lo confirmaron todos los europeos, que ahora están en pleno pánico. Lo que me pareció interesante, sin embargo, es que también parecía haber un fuerte enfoque en el bilateralismo. Es decir, que Rusia y Estados Unidos no son simplemente rehenes de lo que ocurre en Europa. Me preguntaba, ¿cómo interpretas este enfoque en las relaciones bilaterales? Well, I'll get to that in one moment, but I want to go back to the hate issue.
Bueno, supongo que si tuviera que elegir un momento, pero quiero volver al tema del odio y al tema del respeto, a la falta de respeto que has mencionado. Hace algún tiempo, cuando mantenía correspondencia regular con el profesor Stephen Cohen, él me insistió, cuando estaba a punto de escribir algo sobre la visita de George Soros a Bruselas y su incapacidad para recordar nada en el escenario, iba a mencionar la senilidad en mi artículo. Que tuviera cuidado. Esto fue hace 10 años. El hombre sigue vivo. Me advirtió que la argumentación ad hominem es realmente inaceptable en el discurso académico. No estuve de acuerdo, y sigo sin estarlo. Los rusos, como probablemente notaste ya que pasaste bastante tiempo allí, ya no creen en la frenología. No consideran que la forma del cráneo de alguien signifique mucho. Me refiero, por ejemplo, a la parte superior o a la parte trasera, pero sí se toman muy en serio la fisonomía. Se toman muy en serio la expresión facial. Y los estadounidenses fingen que no existe. Cualquiera que siguiera a Dick Cheney debía entender que el hombre estaba mentalmente enfermo solo por su sonrisa torcida. Pero realmente no podías hablar de ello porque sería un comentario ad hominem. Pero su sonrisa, curiosamente, como su nariz o sus orejas, la sonrisa es algo que uno hace. Y eso te dice algo sobre lo que hay detrás de la cara. Mogherini se volvió mentalmente inestable durante su servicio. Se podía ver la tensión en su rostro y perdió la concentración. No estaba a la altura del trabajo. Bien, ya he dejado clara mi opinión. ¿Qué se puede decir sobre la decadencia de la cultura política en Occidente? Sabemos de la decadencia de Estados Unidos. Nunca llegó muy alto, con algunas excepciones. Pero incluso desde ese nivel medio, ha descendido desde los años 90. En Europa es un colapso intelectual. Cuando yo crecí en Estados Unidos, había gente que es, los británicos, ¿cómo hablan de bien? Siempre solían tener personas de la alta sociedad dirigiendo el gobierno. Ahora no se puede decir lo mismo. Han tenido una sucesión de idiotas, que ellos mismos, la City de Londres, señalaron cuando expulsaron. Fue atrás, no recuerdo quién, que duró como 6 semanas, menos tiempo que una lechuga iceberg, porque era intelectualmente incompetente. ¿Qué se puede decir de Kallas? Es el hazmerreír en Rusia. ¿Y qué se puede decir de Annalena Baerbock? Que Alemania tenga en su gabinete a una persona así, quiero decir, es una necia, es impensable. Entonces, ¿cómo se puede esperar respeto, diplomacia y todo lo demás de personas que son salvajes, sin educación, sin conocimiento de nada? Personas que hablan de un cambio de opinión de 360 grados. Esto es indignante. Creo que tenemos que analizar los procesos democráticos que están poniendo a estos idiotas en el poder antes de empezar a decir si ven esto o no ven aquello. Esto debe ser reconsiderado. Aquí en Bélgica tenemos muy buenos politólogos que dedican mucho tiempo a hablar sobre los procesos electorales porque tenemos esta situación tan loca de 2 naciones bajo un mismo techo, los flamencos y los francófonos. Por eso intentan encontrar soluciones muy ingeniosas y progresistas a estos problemas. Ese tipo de creatividad debe utilizarse más en Europa para encontrar soluciones que permitan que personas competentes salgan a la luz. No están ahí. Y bajo esas circunstancias, tienes la reacción absurda a la cumbre de ayer que vemos en las portadas de los periódicos europeos. Simplemente no están a la altura del desafío. Has abordado en algunos de tus programas recientes esta cuestión sobre Europa volviéndose geopolíticamente irrelevante. Bueno, debido al bajo nivel de cultura política en la Europa actual. No hay grandes figuras. Hay algunas personas valientes como Orbán y Fico, pero no hay grandes figuras. No quiero decir que las grandes figuras sean siempre personas sabias o agradables, pero sus capacidades intelectuales, su habilidad para abordar cuestiones de gran envergadura, eso no existe hoy en día. Lo siento, ahora que me he desviado con este tema, he perdido el hilo de tu pregunta. ¿Podrías recordármela?
Quería preguntar sobre el enfoque en el bilateralismo, pero si me permiten hacer un comentario rápido sobre la entrevista que hice ayer con Michael von der Schulenburg. No es solo miembro del Parlamento de la UE, sino que, como secretario general adjunto de las Naciones Unidas, pasó 34 años en zonas de conflicto. No vivía en Alemania y viajaba, residía allí, tenía casas. Vivió en las zonas de conflicto durante 34 años. Y ahora verlo, ¿sabes? Él veía esperanza en todas esas áreas. Pero ahora, en Europa, simplemente parece destrozado, desanimado. No ve ninguna solución, porque nadie está abordando los problemas. Y tuve esa impresión también en este país. Si criticas, porque me han dicho que critico mucho a Europa, pero sí lo hago. Creo que criticas para corregir el rumbo, pero, bueno, si no te gusta, entonces no deberías vivir aquí más. Quiero decir, esa es la mentalidad. Si te gusta Europa, entonces tienes que apoyar todas las políticas de von der Leyen y el resto de este manicomio. O, también, si te importa Ucrania, se supone que solo tienes que enviar más armas y mantener la guerra, aunque sé que eso solo va a llevar a la destrucción de esa nación. Nunca van a poder reconstruir. No van a tener el territorio, la gente, la infraestructura. Quiero decir, no tiene ningún sentido. Pero esa es la mentalidad en Europa ahora. Simplemente haz lo que te dicen y apoya cualquier política absurda, si no estás del lado del enemigo. Es que, es algo. Toda la razón se ha pagado, creo. En fin, creo que el bilateralismo era la dirección que yo seguía. Bueno, esto ha sido así en el pasado, remontándonos a la caída de la Unión Soviética y la nueva era brillante que se abrió en los años 90. Tenía colegas que estaban tan entusiasmados con la oportunidad de una amistad y cooperación entre Estados Unidos y Rusia, cooperación estratégica en todos los ámbitos. Desde mi perspectiva, al final de los años 90, ellos seguían diciendo eso. Y yo decía, madre mía, simplemente tenemos suerte de no estar en uno de esos frentes en este momento. Y quieres que seamos aliados estratégicos. Simplemente no es razonable. Pero volviendo a lo que sustenta esa cooperación estratégica, normalmente los negocios forman parte de ello, y el comercio también. Cuando el señor Nixon hizo su distensión con la Unión Soviética, animaba activamente a los ejecutivos estadounidenses a ir allí, a hacer negocios, como serious invertir en manufactura. En este caso, según mi entendimiento, la base para el bilateralismo realmente no existe entre Estados Unidos y Rusia. Sus economías nunca han sido complementarias de la misma manera que lo fueron las relaciones ruso-europeas. La cantidad de comercio entre ambos países nunca fue muy grande. No es que haya caído desde grandes alturas, nunca alcanzó ninguna altura, no por falta de voluntad, sino porque la economía no empujó a la gente a unirse como sí lo hizo entre alemanes y rusos, por ejemplo, en el suministro de energía y materias primas, que era algo que el señor Macron planteaba cuando aún pensaba en Rusia en términos positivos. Así que esa base muy sólida para un verdadero bilateralismo no existe. Y quienes están promoviendo el proyecto de un túnel ferroviario o un puente sobre el estrecho de Bering son juguetes. No es algo serio. Eso no va a construir una base para un bilateralismo genuino. Estados Unidos y Rusia tienen intereses en la gobernanza mundial, lo cual debería ser suficiente para justificar unas relaciones decentes y la cooperación en muchas áreas de la seguridad global. Pero desarrollarlo, tener relaciones culturales, tener lazos económicos de gran magnitud, no es razonable si se observan las condiciones básicas de quién produce qué y quién compra qué. No está ahí. Aún así, como he dicho, los intereses geopolíticos comunes deberían ser suficientes para el bilateralismo. En cuanto al resto del mundo, bueno, el bilateralismo no excluye que ambos participen en sociedades regionales de comercio y otros intereses, incluidos los tecnológicos. No es algo exclusivo. Desde luego, Rusia no va a cerrar la puerta a los BRICS por mantener buenas relaciones con Estados Unidos.
En cuanto al señor Trump, está ocupado cerrando la puerta al mundo. Así que esa pregunta para él no existe. ¿He respondido a eso? Es decir, de la manera que esperabas, ¿o no he respondido a la pregunta como buscabas? Sí, bueno, creo que sí, por supuesto hay límites a la participación económica. Pero como has dicho, en lo geopolítico, el control de armas, hay muchas otras cosas que hacer. Pero incluso en el ámbito económico, no creo que Rusia vaya a alejarse de los BRICS. Creo que esta iniciativa de la Gran Eurasia, que están impulsando ahora, que sustituyó su objetivo de una gran Europa que incluyera a Rusia, es algo bastante permanente. Pero los rusos sí quieren, supongo, un mayor equilibrio en la dependencia. Así que no quieren una dependencia excesiva de un actor como China, que es más poderoso que ellos, dado que Rusia siempre dependerá más de China que China de Rusia. No pueden ser economías iguales. Pero la asimetría se puede compensar si simplemente diversifican, tienen más socios y no ponen todos los huevos en la misma cesta. Y creo que, desde esta perspectiva, les convendría tener mejores relaciones comerciales con Estados Unidos. También más previsibilidad, diría yo, lo cual sería bueno para ambas partes. Pero no, creo que si la ambición de Trump es que Rusia le dé la espalda a China, eso es una fantasía, no va a suceder. Pero en cuanto a lo que se puede aprender de la cumbre en Alaska, supongo que una de las razones por las que ahora se puede aprender más, en comparación con hace 24 horas, es que ya se va a organizar una reunión entre Trump y Zelensky el lunes, si no me equivoco, lo cual es dentro de unas pocas horas. Pero según lo que vayan a discutir, ¿sabes de qué tratará todo esto? Y te dice algo sobre cómo fue la reunión entre Putin y Trump. Bueno, los europeos están preparando a Zelensky para la reunión con Trump bajo la suposición de que si está debidamente preparado, podrá evitar tocar puntos sensibles con Trump y evitar el tipo de enfrentamiento que ocurrió hace 6 meses cuando se reunieron en el despacho Oval y que podrá hacer cambiar de opinión a Trump. Al fin y al cabo, todos sabemos que Putin manipuló a Trump. Trump hablaba de alto el fuego cuando fue a la cumbre y hablaba de tratado de paz cuando salió de la cumbre. Así que, bueno, podría volver a hacerlo cambiar de opinión. Creo que están perdiendo de vista lo esencial. Lo único que Trump ha difundido es información falsa, información engañosa, para mantener a sus oponentes desorientados, para mantener a la prensa desorientada, sin que nadie le haga cambiar de opinión. Solo está implementando muy gradualmente lo que seguramente ya tenía en mente antes. Esto plantea toda la cuestión. ¿Qué sabe él? Quiero decir, muchos de mis colegas asumen que es superficial, que no tiene capacidad de concentración, que cambia de opinión de un día para otro y que está mal informado. Cuando repite que los rusos han perdido 1 millón de hombres o que están perdiendo 30,000 al mes, dicen, ¿ves? Le están dando mala información sus asistentes. Realmente me sorprende la falta de imaginación de los exanalistas de la CIA. Es deprimente. Bueno, quizás sea una buena noticia. Te indica que la CIA realmente no cuenta con mucho talento analítico en un momento dado, lo cual, no quiero decir que toda la institución sea así, pero cuando veo algunos de los comentarios de los analistas me quedo asombrado. Pensar que Trump sabría menos que ellos es muy peculiar. Estoy seguro de que lo sabe todo. Cuando dijo que Rusia es una máquina de guerra, eso te lo dice todo. No tiene que entrar en las cifras de muertos. Estaba repitiendo la basura de la que habla la prensa. De nuevo, para mantenerlos desorientados, para hacerles pensar que él piensa como ellos. Cuando es muy improbable que él piense como ellos, o que haya aceptado alguno de los informes absurdos sobre cómo es realmente el campo de batalla. Así que creo que está bien informado.
Creo que tiene su propio plan sobre cómo se desarrollará esto. Y eso nos lleva a la pregunta que acabas de plantear. ¿Qué va a pasar mañana? Creo que repetirá lo que le ha dicho a Zelensky por teléfono, que ha adoptado la posición de los rusos respecto a cómo debe terminar esta guerra y en qué plazos. Y esa parte del fin de la guerra implica que Ucrania ceda de una vez por todas, no temporalmente, sino probablemente de jure, que ha perdido el Donbass y partes de las otras dos regiones que mencioné, la parte de Nueva Rusia, que es Zaporilla y Jersón, y que no tendrá un ejército por encima de cierto tamaño, y que no formará parte ni ingresará en la OTAN. Cuando ves los comentarios que llegan de Europa tan recientemente como ayer, diciendo, oh, es solo temporal, no pueden entrar en la OTAN, no están escuchando a Trump. Él lo ha dejado claro. Nunca. Luego está toda la cuestión de la coalición de los dispuestos, la disposición a poner tropas botas sobre el terreno en Ucrania para proteger a Ucrania de una mayor agresión rusa. Creo que las noticias que han difundido los europeos, que Trump está de acuerdo, aunque no saben hasta qué punto participarán los Estados Unidos, creo que son noticias falsas. Creo que están intentando, una vez más, tenderle una trampa, poniéndole en la boca palabras que nunca pronunció, o que si las pronunció, nunca tuvo intención de llevar a cabo. Porque su manera de tratar con sus enemigos generalmente no es contradecirlos directamente, sino decirles lo que quieren oír y luego hacer lo que él quiere hacer. Así que la reunión de mañana, creo, será muy difícil para el señor Zelensky. Creo que los europeos no obtendrán ninguna satisfacción de ella. Y me imagino que Trump está preparando el terreno para dar la espalda a Ucrania y a los europeos cuando demuestren que están poniendo trabas, como dijo el señor Putin en su rueda de prensa tras la cumbre. Sí, bueno, hay supongo dos hipótesis diferentes en cuanto a la retórica de Trump, que a menudo es cambiante. Como has dicho, la primera, que escucho con más frecuencia, es que está desinformado, no sabe lo que dice o simplemente es tonto. Pero alternativamente, como has sugerido, también hay que reconocer la realidad de que está en una situación difícil, porque tiene que navegar entre dos posturas que aparentemente no pueden conciliarse. Por un lado, no solo tiene aliados hostiles en Europa, Zelensky y de hecho el establishment político de Washington, que no quiere nada de lo que él intenta hacer. Y por otro lado, está Rusia, con demandas bastante elevadas en cuanto a lo que quiere en este acuerdo de paz, dado que esto lleva ya 30 años sin resolverse. Bueno, me recordó un poco a una entrevista que hice con Fyodor Lukyanov. De hecho, ocupa varios cargos. Solíamos trabajar juntos en el mismo departamento en Moscú. Cada año, en el club de discusión Valdai, es él quien se sienta al lado de Putin y lo entrevista. Hizo un buen comentario, porque le pregunté, ¿qué opinas de que la retórica de Trump cambie constantemente? Él dijo que tenemos que ver en qué punto empieza, porque los europeos, por supuesto, boicotean toda diplomacia. No quieren hablar con Rusia. Zelensky ha descartado hablar con Rusia. No quiere negociaciones, ni diplomacia, solo más armas. Cualquier otra cosa es inaceptable. Pero Lukyanov hacía hincapié en esto. Solo hay que observar los pasos graduales. Y ahora, 2 meses después, tienes a Francia debatiendo si deberían reabrir la diplomacia con Rusia. Tienes a Zelensky, bueno, está enviando a su equipo, se están reuniendo con los rusos, hablando, buscando una forma de resolver esto. Así que tiene que haber un proceso paso a paso. Así que quiero decir, quizás sea un poco de ambas cosas. Tal vez Trump no esté realmente al tanto de toda la información, pero creo que, como dices, ignorar estas posiciones difíciles entre los rusos exigentes y los europeos, y Zelensky, que son muy inflexibles y exigentes, y que él tiene que gestionar, no estoy seguro.
Pero también escuché otra teoría, que también me parece probable, que Estados Unidos no está necesariamente tan interesado en renunciar a todo el control sobre Rusia, sino que más bien quiere externalizarlo a los europeos. Me preguntaba qué opinabas sobre esto. Bueno, esto sin duda habría sido una buena interpretación antes de que el señor Trump y sus asociados desmantelaran la CIA, desmantelaran la National Endowment for Democracy, antes de que expulsaran a todos los tipos malos que pudieron encontrar del gobierno federal. No sé quién sigue llevando a cabo este tipo de intervención neoconservadora. Quizás sea solo la Fundación Soros o organizaciones similares. Sin duda, los británicos están muy implicados en esto. Probablemente sean mucho más responsables de cualquiera de estos desarrollos nefastos que los propios estadounidenses. El problema con Trump, y que me pone en una posición incómoda, es el fuerte contraste entre lo que hace como pacificador en Ucrania y lo que hace como facilitador del genocidio en Gaza. Cuando escuché, creo que fue Político, sí, una entrevista esta mañana en la BBC sobre el señor Trump como pacificador y cómo le duele oír hablar de personas que mueren en la guerra, ¿qué puedo decir? Ese no es el Trump por el que yo hago de apologista, por así decirlo. Estoy a favor de lo que está haciendo en Ucrania. Creo que está bien planificado, que cuenta con la ayuda muy capaz de Steve Witkoff para mantenerlo en línea, para que su pensamiento sea sólido. Pero, por supuesto, está trabajando con el mismo Witkoff, llevando a cabo esta cooperación tan desagradable con el gobierno de Netanyahu en el genocidio. Así que es un panorama mixto, muy mixto. It's a mixed picture, a very mixed picture. But to think that he shifts from day to day, no, I can't. Pero pensar que cambia de opinión de un día para otro, no, eso no lo soporto. Está claro que ese hombre tiene un compromiso muy fuerte para encontrar la paz en Ucrania, no porque ame la paz o le preocupe que la gente muera, sino por motivos mucho más grandes, por cómo quiere remodelar la geopolítica global. Y sí, por supuesto, tienes razón. La idea de separar a Rusia de China es una obsesión de muchas personas en su círculo, empezando por Rubio, su secretario de Estado. Así que eso sin duda está guiando su atención hacia Rusia y sus intentos de tratar diplomática y cordialmente con el señor Putin. Creo que Rusia habría sido más vulnerable a dejarse influenciar por esto antes, porque desde 1994, cuando establecieron la OSCE, pensaron, vale, ahora por fin tenemos una Europa inclusiva. Y luego llegó el 99, con la expansión de la OTAN, y siempre intentaron encontrar un acuerdo. Bajo Medvedev en 2008, presentaron esa propuesta para una nueva arquitectura de seguridad europea. En 2010, Putin impulsó la idea de una unión UE-Rusia, y así hasta 2014. Pero, 2014, creo que ahí es cuando las cosas empezaron a romperse, y comenzó el giro hacia la OTAN, del concepto de Gran Europa al de Gran Eurasia. Sin embargo, en 2022, creo que eso selló el asunto definitivamente. Pero si esto hubiera ocurrido en 2008, 2007-2008, cuando Putin pronunció aquel discurso en Múnich, So small, cool tree, esa fue como la última oportunidad de aceptar la inclusión de Rusia en esa Europa que estaban construyendo. Creo que a estas alturas ya es demasiado tarde. Además, no ven un futuro en Europa, aunque esto también es lo importante. No solo ven Europa como hostil y estancada, sino que además los rusos tienen menos cargas históricas en Asia, y allí hay más gigantes. No se les teme ni se les odia tanto, y las economías son mejores. Es difícil rebatir eso. Si tomas como punto de partida lo que le conviene a Rusia, tiene cierto sentido que ya no miren realmente hacia Europa. No hablemos de Europa. Hablemos de quién dirige Europa. Quien dirige Europa es Alemania, y la responsabilidad de esta oportunidad perdida recae directamente en la puerta, junto con Merkel en 2008.
Mencionaste la iniciativa Medvedev. La seguí muy de cerca cuando se presentó. Fue muy mal preparada por los rusos. El señor Lavrov intentó revivirla después de que Merkel la desestimara de manera crucial para darle algo de vida, porque el texto que publicó Medvedev, y creo que lo publicó en redes sociales, intentaba estar muy al día, muy moderno. Estados Unidos aún tenía la diplomacia pública como una bandera que enarbolaba, y él intentó aprovechar eso. En fin, estuvo mal hecho. Aún así, ella la descartó de plano. Tenemos la seguridad resuelta. Se llama OTAN. No nos molesten. Y eso fue una oportunidad perdida, desastrosa, porque el señor Medvedev, digamos que era el sustituto de Putin, pero era el presidente, y no llevaba un cartel en el pecho que dijera sustituto. Podía hacer algo, firmar algo, negociar algo, y todo el mundo decía, oh, Merkel, ella habla ruso, se lleva bien con ellos, es la intermediaria con los rusos, y así sucesivamente. Ella odiaba a los rusos desde su infancia, obviamente, y los trataba con el mayor desprecio. Cuando en 2012 puso fin a toda conversación sobre la exención de visados, diciendo, no vamos a dejar entrar a esos ladrones en nuestro país, como si todos los rusos fueran oligarcas. Y todos esos oligarcas ladrones entraron en el país de todos modos, pero los ciudadanos normales no pudieron. Ella fue el punto de partida de donde estamos hoy. Lo digo porque tenía el control del nombramiento del presidente de la comisión. Juncker fue puesto a sugerencia suya porque era manejable en el sentido habitual, es decir, tenían algo contra él. Así que estaba bajo su control. El Parlamento Europeo estaba efectivamente bajo su control, porque el Partido Popular Europeo, incluso entonces, ciertamente en 2015, tenía el control total del Parlamento Europeo. Y ella perdió la oportunidad. ¿Por qué? No fue un accidente, porque Alemania ya había hecho el cambio. Alemania ya no estaba interesada en el este. Alemania estaba interesada en Mitteleuropa. Alemania había encontrado muy buenas colonias en Polonia y la República Checa para obtener mano de obra muy barata que facilitara su industria exportadora de bienes manufacturados. Nunca implantaron, especialmente en Polonia, una producción de ciclo completo. Implantaron producción de piezas y partes. Así que los polacos no tenían nada, los alemanes lo tenían todo. Todo el beneficio provenía de las exportaciones. Y dado que los intereses económicos de Alemania, el número de alemanes empleados gracias a Mitteleuropa, sin duda superaban muchas veces a los 400.000 alemanes en 2015 que se decía debían su empleo al comercio con Rusia. Alemania decidió económicamente, el Mittelstand decidió, que Mitteleuropa, los amigos dentro del antiguo bloque soviético, eran más valiosos para ellos que mantener buenas relaciones con Rusia. Y resultó que esos países, Polonia y los Bálticos, son antirrusos, y Alemania se unió a la pandilla antirrusa. Así que, digo que podemos hablar de los errores de Europa, pero creo que estamos perdiendo el punto. Estamos perdiendo el punto hoy, considerando dónde está el señor Merz. No apareció de la nada, es un resultado directo de este giro alemán contra Rusia. Es un caso agravado, es un caso feo, pero es la misma línea que se puede encontrar en 2008. Todavía era mejor en 2014 con los acuerdos de Minsk, en los que ella participó. Ella era antirrusa, y ella y Alemania controlaban las instituciones europeas. Sí, tal como dijimos, la propuesta de 2008 de Medvedev para una nueva arquitectura de seguridad europea, en realidad no pedía reemplazar la OTAN, ni desmantelarla. Reconocía únicamente que necesitamos un paraguas paneuropeo más amplio sobre esto, porque la OTAN es un bloque militar. Tiene una seguridad de suma cero, no suscribe a la seguridad indivisible. Así que, para no acabar en una situación en la que los estados fronterizos, ya sea Ucrania, Moldavia o Georgia,
tengan que elegir entre Oriente y Occidente, y desgarramos la sociedad y los arrastramos en direcciones opuestas, necesitamos una arquitectura de seguridad común para no terminar con todo siendo de suma cero. Eso era. Y le echaron un jarro de agua fría. Así que le echaron un jarro de agua fría. Y esto fue un error terrible. No tenían un buen conocimiento de Rusia. Deberían haber entendido que este era el hombre más optimista y alegre que había gobernado Rusia en, no sé, 200 años. No había nadie como Medvedev. Tenía una actitud muy favorable hacia Occidente. Era una persona muy abierta, y confundirlo con el Medvedev de hoy es un error tremendo. Era un posible buen amigo de Europa, y lo despreciaron, lo humillaron. Recuerdo cuando vivía en Rusia, la forma en que hablaban de él. Es débil, bla bla bla. Se expuso y lo humillaron. De nuevo, es irreconocible comparado con el Medvedev que ves hoy, que supongo ha aprendido de su pasado y se ha vuelto muy belicista. Mi última pregunta es más pequeña. ¿Qué opinas de la reunión que tuvo lugar en Alaska? ¿Es esto, como algunos han sugerido, simplemente para alejarse lo máximo posible de Europa, sin la carga de este conflicto? No, creo que Trump fue aconsejado. No creo que él iniciara esto. Pero ciertamente tenía asesores muy astutos que lo hicieron por simbolismo, y hay muchos elementos simbólicos en la elección de Alaska. Algunos de ellos ya se han señalado, incluso durante la rueda de prensa tras la cumbre, pero otros generalmente no se han mencionado. Como he dicho, lo primero que quería señalar es que Alaska fue comprada. Itzeres will the knowledge into Bama's campaign at flung graniets, Ucrania, Skeringar. Topaitskinei, if somebody would like to take it up, but seems like nobody does. Y lo otro es que a pesar de que ha estado fuera del control ruso desde 1867, creo que ese fue el año de la compra, hay una comunidad rusa muy activa allí, incluido el patriarca, el metropolitano, a quien Putin visitó ayer para entregarle 2 iconos de Moscú. Y hay muchas comunidades de la Iglesia Ortodoxa en la zona, con mayoritariamente esquimales, inuits, propiamente dicho, como feligreses, y la proximidad física sirve para recordar a todos que Rusia y Estados Unidos no están separados por océanos, sino por 4 kilómetros de mar. Las 2 islas que ambos poseen en medio del estrecho de Bering. Esto es importante. También sería, al estar en suelo estadounidense, que las posibilidades de interceptación de comunicaciones, bueno, interceptación es un término anticuado, simplemente de espiar los intercambios, serían mayores que si tuviera lugar en los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. No nos engañemos, esos lugares deben de estar llenos de micrófonos ocultos. Y si quieren tener una confidencialidad total, hasta por supuesto, que transmitan la información a Macron sobre lo que decidieron, momento en el que la confidencialidad termina de inmediato. Aún así, si querían tener unos momentos de confidencialidad, estaba mejor garantizada en Estados Unidos. También le dio al señor Trump la oportunidad de hacer que un B-2 sobrevolara la zona, solo para recordarle al señor Putin, por si se le había olvidado, que los estadounidenses sí tienen un poco de tecnología por ahí. Así que, en muchos aspectos, fue muy conveniente. Además, el tema de los derechos de vuelo, si se hubiera celebrado en algunos lugares, habría sido difícil para los rusos obtener autorización de paso aéreo. Aquí no hubo ningún problema de ese tipo. Simplemente volaron sobre su propio territorio hasta entrar en el espacio aéreo estadounidense. Estas fueron las razones. Por supuesto, también estaba la oportunidad para que Putin rindiera homenaje a los 9 aviadores soviéticos rusos, cuyas tumbas están cerca de esa base y a quienes visitó después de la cumbre. Todo esto es muy importante simbólicamente, y sirve para diferenciar esta reunión de todas las demás que se han celebrado o se celebrarán mientras continúe la negociación de la guerra.
Siempre que los rusos quieren acercarse a los estadounidenses, suelen señalar el esfuerzo bélico compartido en la Segunda Guerra Mundial. Pero supongo que esto también podría ser algo positivo, que tienen este patrimonio cultural común que se encuentra en Alaska. El hecho de que se comprara en 1867, después de la Guerra Civil, en lugar de ser tomado por la fuerza, facilita la celebración de un patrimonio común allí, en comparación con si hubiera cambiado de manos de una manera más brutal. Sí, no lo sé. Pensé, realmente me sorprendió. Yo apostaba por los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. Así que me equivoqué en esto. Y Gilbert Doctorow, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por invitarme.